El estudio de las ciencias sociales inició en el siglo XVIII, pero realmente tuvo un gran impacto hasta el siglo XIX. Sus principales fundadores fueron Montesquieu, Comte, Marx y Adam Smith. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que estudian fenómenos relacionados con la realidad del ser humano. Entre ellas está la geografía, la historia, la economía, la política, entre otras. Las ciencias sociales han tenido muchas dificultades para establecerse como ciencias, ya que a diferencia de las ciencias naturales no tenían un objeto de estudio claro. Por esto, los pensadores del siglo XIX estaban en un gran debate, ya que no sabían si establecerla como ciencia o no. Los seres humanos somos seres totalmente adoctrinados, ya que según las creencias de nuestros padres o cuidadores y sus costumbres, influirá en nuestro pensamiento. Un ejemplo de ello es que no se nace siendo racista, perteneciente a un grupo político o a un grupo religioso, sino que esto nos lo han inculcado desde pequeños. Bueno, objeto de estudio de las ciencias sociales. Bueno, este es un tema amplio y complejo que ha sido abordado desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia. Pongamos como ejemplo a uno de nuestros científicos teóricos, Karl Marx, el cual enfatizó la importancia en las estructuras económicas y las relaciones de clase, mientras que Ludwig puso énfasis en el lenguaje y su uso en la sociedad. Por otra parte, el discurso postmoderno plantea una crítica a los enfoques tradicionales y sugiere que el objeto de estudio debe centrarse en la diversidad de voces y discursos presentes en la sociedad. Al considerar estas perspectivas, se puede obtener una comprensión más compleja y enriquecedora de los fenómenos sociales que nos rodean. Los científicos sociales coinciden en que las ciencias sociales estudian al hombre en interacción con otras personas y el medio, es decir, indagan el conjunto de prácticas sociales que los hombres despliegan en sus respectivas sociedades históricas a las que pertenecen, tomando en cuenta los distintos puntos de vista de muchos científicos sociales. Podemos decir que las ciencias sociales tienen como objeto de estudio al hombre concebido como ser social, es decir, el hombre considerado como un sujeto que dentro de una sociedad determina un conjunto de prácticas o acciones humanas que en todo momento se interrelacionan y sobre todo en las cuales construye determinados significados. Muchas gracias. Mi nombre es Kevin Andrei Telles, voy a hablarles sobre Karl Marx. Fue un pensador, filósofo, historiador alemán, nació en 1818, murió en 1886. Aportó grandes conceptos e ideas como lo son la lucha de clases, materialismo histórico, materialismo dialéctico, ¿sí? Su obra más que todo es una crítica al sistema capitalista. Tenía la idea de una sociedad sin clases sociales, y sostenía que en el ejercicio del poder siempre hay un dominante, que es el capitalista, y un dominado, que es el obrero, y de ahí sale su idea de la lucha de clases. Sus obras principales son el Manifiesto Capitalista y el Capital. Más que todo su obra es una crítica al capitalismo y a las ideas también de las religiosas. Es uno de los pensadores más influyentes que ha habido. Actualmente sigue siendo muy influente. Muchos países han usado sus ideas para gobernar, y en la mayoría de los países vemos que hay partidos de oposición que toman muchas de esas ideas, que es lo que normalmente escucha uno como oposición o de izquierda, toman muchas de esas ideas de Marx. Hablaremos un poco del discurso posmoderno o la posmodernidad. Podemos decir que es un movimiento cultural y filosófico que influyó mucho en las artes y en el pensamiento crítico a partir del año 1960 hasta la actualidad.
Podemos decir también que se basa generalmente en el escepticismo de manera general, o sea, como la forma incrédula, como la forma de dudar, de interrogarse a través de todo lo que está soportado por la razón. Tiene sus características que lo hacen particular. Una de ellas es que actúa de manera individual y de manera desinteresada a todo lo que tiene que ver con lo social. Otra característica fundamental es que sustenta que hay distintas formas de saber, distintas formas de obtener el conocimiento, que no hay una única forma de ello. Y otra característica fundamental es que no se somete o incumple lo que son las normas tradicionales. Ludwig Wittgenstein fue un filósofo, matemático, lingüista y lógico británico-austriaco, nacido en Viena en 1889 y fallecido en Cambridge en 1951. Además, integrante del reconocido Círculo de Viena de esta época, reconocido por sus investigaciones en la filosofía del lenguaje y la lógica. Dentro de su carrera y reconocimiento están sus dos obras destacadas. La primera, Tractus lógico-filosóficos, argumentando que la lógica era la clave para resolver los problemas filosóficos. Además, que muchos de los problemas filosóficos derivaban de los problemas del lenguaje. En su segunda obra, Investigaciones filosóficas, tiene un gran cambio de opinión, desarrollando una nueva teoría del lenguaje, argumentando que el lenguaje es un juego, explicando que el significado depende mucho del contexto en el que éste sea utilizado. Fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XX y dentro de muchos de los textos de investigación están muchas de sus frases célebres. Una muy destacada es: de las cosas que no se puede hablar hay que callar. Y con esto terminamos la presentación de este filósofo.